crucial. Modificó la fecha de aplicación del cálculo, que era originalmente el 31 de diciembre del 2019. Bueno, lo corrieron a la fecha de promulgación de la ley. Refresquemos un poco este proyecto que potencia el diputado Carlos Heller. Se trata de un aporte, un impuesto que deberán abonar aquellas personas con más de 200 millones de pesos en bienes. El problema está en que no mide pasivo, o sea, no es activo menos pasivo y a partir del resultado, que vendría a ser el patrimonio neto, se hace el cálculo, sino que se toma bienes por más de 200 millones de pesos. Cualquier productor pequeño o que haya invertido en algo con ese valor está adentro. Y 200 millones de pesos hoy, como sabemos, Lucho, la verdad que es tan escaso para la economía argentina. Bueno, hay mucha preocupación que está directamente proporcional a lo que se ha transformado en un repudio y actitudes muy discutibles. Vale destacar siempre la libertad que tienen todas las personas para decidir, por ejemplo, dónde guarda su dinero y qué banco utiliza para llevar a cabo sus operaciones. Pero de ninguna manera personalmente voy a avalar escraches para con ninguna persona ni para con ninguna entidad. Seamos más inteligentes y más democráticos. Manifestemos el descontento pensando siempre en el otro. Si el otro no lo hace, problema del otro. Yo los invito a pensar en el otro, porque si de verdad queremos cambiar algo, hay que empezar por nosotros. Entonces, podemos discutir todo el día distintas cosas que están muy mal en la economía y en la política argentina. Pero eso no avala que también nosotros, ustedes, hagan las cosas peor aún. El ojo por ojo, para mí, no es condición. Entendamos que de aprobarse tal cual está la norma, vamos a decirlo de nuevo, establece la implementación de un impuesto aplicable a las personas humanas con bienes declarados por más de 200 millones de pesos. Al día de promulgada la norma. Vamos a ver ahora por qué hay una diferencia tan importante respecto de lo que iba a ser el 31 de diciembre del 2019. Y esto bajo un esquema de alícuotas progresivas que van desde un 2% hasta un 5,25%. 9.298 personas alcanzadas por este impuesto. 307.898 millones de pesos se recaudarían. Esto es equivalente a 1,1% del PBI del corriente año. Pero para hablar como corresponde de todo esto, vamos a recibir al tributarista César Litvin. César, bienvenido. Jorgelina Trau te saluda en Colonia Agropecuaria. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorgelina? Un gusto saludarte. Coincido con tu introducción. No me gusta la política de escrache, más allá de que sí cada persona tiene derecho a decidir dónde quiere guardar su dinero y con qué banco operar, pero no de una manera colectiva o masiva. Me parece que forma parte de la democracia escuchar todas las opiniones. La mía la vengo expresando en distintos momentos. Esto que tiene como seudónimo un impuesto a la riqueza, en rigor de verdad se llama aporte solidario, es un impuesto. La audiencia tiene que entender que la naturaleza jurídica es un impuesto, aunque al mono lo vista de seda, mono queda. Y acá, por más que le quiera cambiar el nombre, tiene un hecho imponible, tiene sujetos obligados, es coactivo, tiene base imponible, tiene una determinación del impuesto, con lo cual no cabe duda que es un impuesto. Ahora, cuando se crea este impuesto, se parte de varias situaciones donde me parece que no contemplan lo que son los efectos económicos que puede tener un impuesto. Porque un impuesto puede ser como una herramienta para promover determinadas actividades o para desincentivar otras actividades, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de cigarrillos, algunos artículos suntuosos, productos contaminantes, etcétera. Pero también puede ser una herramienta utilizada para la destrucción. Acá lo que va a generar este impuesto es más pobreza, porque este impuesto forma parte de una gran cantidad de tributos que existe entre nación, provincia y municipio, acercándose a los 170 tributos, con una altísima presión fiscal, y donde los que están obligados a pagar este impuesto
ya pagan mucho impuesto, pagan 35% de ganancias, de sus ganancias pagan el 35%, se lo lleva el Estado. Pagan también el impuesto a los bienes personales, que tuvo un incremento exorbitante a fin del año pasado y que venció hace pocos días, una alícuota que regía del 0,25 en el 2018, se incrementó en su máxima expresión al 2,25, y ahora viene esta idea, este nuevo impuesto llamado aporte, que es mucho más caro que bienes personales, porque no contempla ningún tipo de exención. Por ejemplo, bienes personales contemplaban la exención de aquellas personas que tenían inmuebles rurales. Claro. Bueno, ahora las personas que tienen inmuebles rurales deben incorporar ese inmueble dentro del cálculo de los 200 millones. Pero también deben incorporarse todas las participaciones empresariales productivas, que en bienes personales no se las incluye porque ya se paga por parte de la sociedad a través de una figura de responsable sustituto. Quiere decir que ahora cada persona humana va a tener que incorporar su parte correspondiente en el patrimonio de todas las empresas, con lo cual le quita masa muscular a las empresas. En un momento post pandemia, o todavía estamos en pandemia donde los músculos se van debilitando, los músculos económicos, donde no hay mucha oferta, no hay mucha demanda, y donde hace falta básicamente crear empleos, esta es una norma que crea desempleo. ¿Por qué digo esto? Porque esto es un tiro en los pies a la actividad productiva. Claro. Esto es un tiro en los pies a la actividad económica y a la incentivación para hacer inversiones, a incentivar inversiones. ¿Por qué digo esto? Porque el inversor, cuando ve que de su inversión el Estado es un socio que se lleva muchísimo porcentaje de su inversión y de su ganancia, y muchos no están dispuestos a lo que se llama un despojo tributario, porque una cosa es contribuir con el sostenimiento del gasto público, un gasto público que tiene que ser eficiente, productivo, que tenga que ir sobre las necesidades esenciales que hace falta cubrir y que un Estado tiene que estar presente, pero otra cosa es que el Estado piense que sigue habiendo fiesta y puede seguir teniendo más políticos, más diputados, más asesores, más puestos públicos. En plena pandemia aumentó 23.000 personas el empleo público. Claro. Ahora, César, teniendo en cuenta esto que usted está mencionando claramente y sobre todo entendiendo lo que se le va a quitar a cualquier persona humana que tenga este capital que, como decíamos, no incluye el pasivo, significa que una persona pudo haber comprado pero estar endeudado aún o tener una deuda previa, etcétera, etcétera. Millones de ejemplificaciones podemos dar y, sin embargo, va a ser captado por este impuesto. ¿Cree que se puede hablar de un impuesto confiscatorio y, en todo caso, qué camino se debería seguir para definitivamente poner en relieve esto que podría llegar a ser confiscatorio? La confiscatoriedad tiene que ser probada por el contribuyente y en cada caso en particular habrá que hacer el test de confiscatoriedad, pero no hace falta tener mucha imaginación que por las alícuotas de los impuestos, que puede llegar en su máxima expresión al 5,25, y si le sumamos bienes personales llegamos al 7,5%, yo veo muy difícil que una cantidad de bienes, que son los que están gravados, puedan llegar a tener una renta superior a esos porcentajes. Y ahí es donde, para que la audiencia entienda muy bien, el impuesto se vuelve confiscatorio. Si la renta de los bienes es inferior al impuesto, no cabe ninguna duda que el impuesto es confiscatorio y esa confiscatoriedad
afecta una garantía que tienen los contribuyentes, que es la garantía del derecho de propiedad privada. ¿Y por qué? Para que lo entienda la gente. Si yo tengo un impuesto de 100, pero la renta obtenida de todos los bienes llega a 20, ¿sí? No me alcanza la renta para pagar el impuesto. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Tengo que vender parte de mi patrimonio para pagar el impuesto. Ahí es donde se ve con claridad, en este ejemplo didáctico académico, se ve con claridad cómo un efecto confiscatorio afecta a la propiedad privada, afecta al capital. ¿Por qué? Porque el impuesto supera la renta. Ujú. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo corto y ya voy con Luciano Fondado. Supongamos que yo heredo porción de un campo. ¿Sí? Esa porción que heredo junto a otros herederos tengo un capital de 200 millones de pesos. Pero la realidad es que no lo produzco porque estamos en cuestiones de ver qué hacemos con ese campo y puede llevar hasta un tiempo determinado volver a producir en el mismo. Tengo que abonar por por ese Bueno, ahí es tener. donde el impuesto se vuelve confiscatorio porque más allá de la decisión de no darle producción, Ujú. pero ahí es donde no Ahí me está el alcanza ejemplo, el claro. capital no me alcanza la renta para pagar el impuesto. No tuve renta. Exactamente, no hay Entonces, renta ¿qué y sin tengo que embargo tengo que hacer? pagar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que morder el capital. Y esa mordida de capital es donde afecta el derecho de propiedad privada, que hay que tener en cuenta esto. La Constitución fue inspirada por Alberdi, y la Constitución es de neto corte liberal en el sentido de las libertades económicas, ¿sí? Y Alberdi, respecto a los impuestos, siempre puso énfasis en sus escritos de que los impuestos no pueden ser excesivos, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de la vulneración de las garantías constitucionales que tiene el contribuyente. Nuestra Constitución Nacional es muy rica en cuanto a poner un dique de contención ante el avance arbitrario del Estado. César, ¿cómo le va? Luciano Fondado lo saluda. ¿Qué tal, Luciano? Yo creo que este impuesto, esta medida que busca llevar adelante el gobierno, tiene mucho de simbología, de simbolismo. Digo, hay un primer paso que es un impuesto a la riqueza, después se lo transforma en un aporte solidario. Claramente, como explicaba al principio, es algo impuesto y no un aporte. Pero y en toda esa dialéctica, digamos, a mí me queda algo que dijo al principio, que hablaba de que este impuesto va a generar más pobreza y más desempleo, dijo también después. ¿Puede profundizar un poquito sobre todo en el tema de la pobreza? Por supuesto. Los países que tienen impuestos excesivos, y este es un país con impuesto excesivo, más condimento de informalidad, que genera competencia desleal, lo que genera es un espantapájaro de inversiones. Y las inversiones son las generadoras de empleo. Entonces, la ecuación o el círculo vicioso es impuestos excesivos, menos inversión. Menos inversiones, menos empleo. Menos empleo es menos consumo. Menos consumo es menos actividad económica. Es todo un círculo, ¿eh? Menos actividad económica es más pobreza. Más pobreza es más planes sociales. Más planes sociales, más gasto público. Claro, exactamente. Lo que no se contempla tal vez desde el gobierno es el derrame que usted está mencionando y se piensa tal vez que afecta solamente a aquel que lo tiene que pagar, pero en realidad, como bien dice, termina afectando a toda la economía y a toda la sociedad. Y quería preguntarle también, ahora sí específicamente del impuesto, ¿no se contempla en ningún momento la rentabilidad de aquel que lo tiene que pagar? No, es un impuesto patrimonial y los impuestos patrimoniales no contemplan rentabilidad, y es muy bueno esta pregunta porque valida que casi en el mundo no se utilizan impuestos patrimoniales. ¿Por qué? Porque no miden bien las capacidades económicas. Uno puede tener mucho patrimonio, pero no le genera renta y el impuesto se va a comer el patrimonio. Entonces, justamente, menos del 15% de los países en el mundo lo tienen. Lo tiene, por ejemplo, Uruguay, pero en su versión
con dos diferencias muy importantes, tres diferencias muy importantes. Primero, el mínimo no imponible del impuesto patrimonial en Uruguay para un matrimonio son $250.000. En la Argentina el mínimo no imponible es 2 millones de pesos. Así que ya tenemos una diferencia. La segunda diferencia contempla pasivo. En la Argentina no se contempla pasivo. Y la tercera diferencia, Uruguay tiene un criterio que no grava todo lo que está fuera de Uruguay. Con lo cual, todo lo que está en el exterior no está grabado. Así que Uruguay, que es nuestro vecino y que tiene un sistema tributario mucho más simple, tiene un verdadero impuesto patrimonial, que es mucho menos oneroso que el impuesto patrimonial argentino, que ahora se le suma, y esto es como ya representa una asfixia impositiva al patrimonio, ahora se le suma este nuevo aporte solidario que toma la misma base imponible que es el patrimonio sin activo, a distintas fechas, pero dentro del año. César, ¿considera que esto va a progresar, teniendo en cuenta el dictamen, va a progresar para convertirse en ley? Yo aspiro, y quizás peque de ingenuo, que los legisladores levantamanos, antes de hacer ese ejercicio de gimnasia, levantar la mano, se involucren, se comprometan, vean qué van a generar como efecto económico este impuesto y hagan un acto patriótico de compromiso y eviten aprobar este impuesto. Gracias, César, por esta comunicación con nosotros. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, César Litvin es tributarista muy...